como el embolate del ejercicio, sino es más, digamos, como la cuestión de separar las cositas y demás. Entonces, un segundito, como acá el tablerito. Y vamos a tener acá otro H. Y vamos a tener acá lo siguiente. Y vamos a tener entonces esta estructura, ¿verdad, chicos? Entonces, bueno, cuando nosotros hablábamos de realizar o de solucionar esta nomenclatura, entonces, ¿qué era lo primero que nos teníamos que fijar o qué era lo primero que nosotros íbamos a observar? Los carbonos. Los carbonos, efectivamente, también. Pero antes de eso teníamos que mirar una cosa en especial. La cadena ¿El grupo principal. funcional? El grupo funcional. Muy bien, vamos a ir en ese orden. Grupo funcional, cadena principal y número de carbonos. Entonces, efectivamente, chicos, lo importante era primero ver eso, el grupo funcional. Entonces, cuando teníamos ese grupo funcional, ¿qué nos indicaba el ejercicio o qué nos indicaba la fórmula? Que por ahí se Era un comenzaron ácido. a contar. Que era un ácido, sí, también que por ahí podemos empezar a contar, muy bien. Pero entonces, lo primero que vamos a revisar es que era un ácido. ¿Listo? Segundo, sabemos que no tiene, o sea, no es cíclico, ¿cierto? A pesar de que acá tengamos pues un ciclo, pero la cadena principal no es un ciclo. Por tanto, el nombre por el cual iba a comenzar este ejercicio era ácido, ¿cierto? Ahora, segundo, ¿qué era lo que, bueno, lo siguiente que vamos a ver era efectivamente nuestra cadena principal, entonces vamos a encerrarla aquí así, chun, 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 chun. Recuerden que la cadena principal pues va hasta el grupo funcional. ¿Cierto? Y ya después ahí, pues lo que nos dice Eduard, y vamos a contar pues el número de carbonos. Entonces sabemos que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Entonces, pues nosotros ahí ya podemos decir que pues nuestra cadena principal va a ser de 8 carbonos y que por tanto esa cadena se va a denominar oct. Oct, ¿cierto? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Comenzar a nombrar los sustituyentes. Comenzar a nombrar los sustituyentes. Pero bueno, nos falta terminar esta cadena principal. ¿Qué le falta? Anoico. Exactamente, octanoico. Listo, ya. Entonces tenemos que... Espérense un momentico, copio bien eso. Octanoico, ¿cierto? Listo, entonces ahora sí vamos a empezar a nombrar las cadenas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos algo aquí en el número 2, tenemos algo en el número 3, algo en el número 5, número 6 y número 7, ¿cierto? Entonces, en el número 2, ¿qué vamos a tener nosotros? O bueno, ¿qué vamos Un a tener en oxo. cada uno de esos carbonos? Listo. Entonces, ya sabemos que acá en el 2, vamos a ponerlo por acá, vamos a tener 2 oxo, ¿cierto? Porque pues ya sabíamos que ese era el nombre que le íbamos a dar cuando teníamos una acetona que iba a ser sustituyente, ¿cierto? Ahora, ¿qué sigue?
Acá tenemos en el carbono 3, ¿qué tenemos? Un ciclo. Un ciclo. ¿Un ciclo de cuántos carbonos? De Tres. Ciclopropil. Un ciclo de 3 carbonos, efectivamente, un ciclopropil. ¿Listo? Entonces acá ponemos 3 ciclopropil. ¿Listo? Tenemos el quinto carbono. En el carbono número 5, ¿qué vamos a tener? un butil. Un butil. ¿Qué característica tiene ese butil? Es un ISO. Es un iso, exactamente, porque fíjense que entonces acá tenemos esta estructura donde se ramifican a partir de un carbono. Entonces, 5 isobutil. ¿Cierto? Ahora, ¿qué tenemos acá? Dos estructuras similares o dos estructuras iguales. Entonces, 6,7. ¿Y cómo se llamará esa estructura? Hidroxi. Hidroxi. ¿Cierto? Entonces ya lo que nos queda es simplemente pasar esto acá. No es más. Entonces venga, borramos esto. Entonces sabemos que, bueno, tenemos 6,7 hidroxi. ¿No es dihidroxi, profe? Sí es dihidroxi, muy bien. 6,7 dihidroxi. Y tenemos 5 isobutil. Tenemos 3 ciclopropil. Vamos a poner ciclop. Y tenemos 2 oxo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos faltaría ya en ese nombre? ¿Ha sido el principio? Ácido al principio, muy bien. Entonces acá ya simplemente ponemos ácido. ¿Cierto? Entonces ya la respuesta de esta cadena o de esta estructura, de esta molécula, pues se va a denominar ácido 2-oxo 3-ciclopropil 5-isobutil 6,7 dihidroxi octanoico. ¿Listo, chicos? Entonces fíjense que realmente no es muy, no sé, embolatante el asunto. Ustedes, como les he dicho anteriormente, acá lo importante que es, uno, que ustedes puedan identificar el grupo funcional. Dos, que sepan cuál es nuestra cadena principal. Y ya el tercer punto es mirar cuáles van a ser los grupos no, sino los sustituyentes. ¿Listo? Entonces, eso es realmente lo que ustedes tienen que identificar en un ejercicio. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema, chicos? Que ustedes a veces de pronto pueden que lo entiendan, pero no, digamos, no lo siguen practicando. Y si no lo entienden y no lo practican, pues va a ser peor. ¿Listo? Entonces, para que revisen los otros ejercicios que tenían para hacer. ¿Listo? Ahora, tipo de ejercicios va a estar mediado por los grupos funcionales, ¿cierto? Que ustedes tenían un ejercicio respecto a eso, que era organizar una tabla con los grupos funcionales. ¿Listo? Entonces, pues realmente tenían dos ejercicios para hacer, que eran los ejercicios y la tabla con los grupos funcionales, chicos. Ojo, también quería decirles, chicos, ojo porque ustedes, ¿sabes? Como que también se confían y no quiero que al final de periodo digan, profe, pero ¿qué pasó? Y pues realmente no hacen los ejercicios y demás, entonces para que tengan cuidado con eso, chicos, porque pues realmente no quiero tener Profe, ningún dilema final de periodo. Señor, entonces vamos a mirar un grupo funcional que se va a denominar los ésteres. ¿Listo? O un grupo dentro de la química inorgánica, de la química orgánica que se van a llamar los ésteres. ¿Listo? Los ésteres pues van a tener, chicos, una estructura un poquito más, no más compleja, pero sí, digamos, va a tener como dos sufijos, los cuales pues los vamos a ir observando ahorita. ¿Listo? Entonces,
¿Qué es un éster, chicos? Entonces, los ésteres, bueno, básicamente van a ser un producto de reacción. ¿Un producto de reacción entre quién? Un producto de reacción entre un ácido y un alcohol. ¿Listo? Ustedes ya conocen la estructura de un ácido y ya conocen la estructura de un alcohol. ¿Listo? Entonces, básicamente, la unión o pues sí, la unión de este compuesto, de estas dos estructuras, pues nos va a generar un éster. ¿Listo? Pueden provenir de ácidos alifáticos o aromáticos. Ustedes ya saben que es un ácido alifático y ya saben que es un ácido aromático, ¿cierto? Pues ya sabemos que es la cadena principal, ya sea pues lineal o anclada a un anillo de benceno. ¿Listo? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, un ácido alifático pues va a ser una estructura de cadena así. Simplemente pues la diferencia es que va a tener un carbono con un oxígeno y un grupo hidroxilo. ¿Listo? Esta va a ser la diferencia. Esto, cuando nos referimos a ácidos alifáticos, nos referimos a esto. Y ya sabemos que pues cuando hablamos de un grupo aromático, pues va a ser, pues ya sea un ciclo o un benceno. ¿Listo? El cual pues va a tener en su estructura lo mismo. Un grupo funcional del un grupo de funcional del ácido, ¿cierto? Entonces ya sabemos que, bueno, cuando nos referimos a estas dos estructuras, tanto ácido alifático como ácidos aromáticos, nos referimos a estas dos estructuras. ¿Listo? Se nombran como sales, ¿listo? Reemplazando la terminación de los ácidos por oato, seguido del nombre radical del alcohol, ¿listo? Entonces, aquí ya nos dan la primera pista de cómo vamos a empezar a nombrar la nomenclatura, pues, de este grupo. Entonces, ya sabemos que, bueno, tenemos el primer grupo, va a terminar en ato, ¿listo? Pero, pues, ya vamos a mirar otras cosas que, pues, van a ir adheridos también a este grupo, ya que pues este grupo va a estar conformado por dos, ¿listo? Entonces, bueno, eso por ese lado. Son compuestos orgánicos derivados de ácidos orgánicos. Ya ustedes saben que es un ácido orgánico. O inorgánicos oxigenados, ¿listo? Ya para hablar de, por ejemplo, inorgánicos oxigenados, pues ya nos tocaría remontarnos a lo que vieron de química inorgánica el año pasado. ¿Listo? Y bueno, acá pues los ésteres más comunes, el ácido en cuestión es un ácido carboxílico. ¿Listo? Entonces, ¿Cómo se básicamente, llama esto? Que no le veo el ésteres, título. ésteres, ¿Éteres? ésteres, ¿Cómo? ésteres, Ésteres. ¿Así? ésteres, exactamente. Sí, porque ya anteriormente habíamos Ah, visto los éteres o el sí, ¿qué te éter. iba a decir? ¿Listo? Ah, bueno, ahora acá, chicos, vamos a ver lo siguiente. Eh, miren acá, este va a ser el grupo funcional de los ésteres. ¿Listo? ¿Qué características ven ustedes ahí, por ejemplo, chicos? Esos, hay un carbono, ¿sí? Sí, Un oxígeno, sí, que es OR. ¿qué es OR? No se le explico. Pues ahí dice un derivado del alcohol. Sí, Porque está pero ¿qué en es medio de OR? la cadena, o sea que un lado tiene radical y el otro lado también. Exactamente, O sea, que exactamente. va, Entonces, ¿cómo así? Y el otro es O derivado sea, del ácido. pero es que va, o sea, el radical de ahorita de la izquierda ahí está listo, pero ¿por qué OR? ¿por qué OR? Porque, ¿qué creen que significará este OR? Como que lo que dijo Valentina. ¿Qué dijo Valentina, mejor dicho? No la escuché bien, la verdad. Por ¿Le dos. volví a decir, Valentina?
No mames. Que a un lado tiene un radical, o sea, una cadena con carbonos, y al otro lado también. O sea, está en medio de la cadena, como tal. Exactamente. Entonces, las moléculas de éster contienen un grupo carbonilo, ¿listo? Unido a un grupo OR. Acordémonos, chicos, que cuando nosotros hablamos de estructuras y hablamos de un R ya sabemos que lo que va a significar es que es un radical. Y ese radical, cuando nos referimos a radical, nos referimos pues a una estructura orgánica, es decir, un grupo CH, 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 CH. ¿Listo? Entonces, ahí ya pueden ir ustedes dilucidando de cómo pues más o menos va a ir esta estructura. Entonces, es conveniente considerar un éster en términos de un ácido y un alcohol. ¿Listo? Entonces, recordemos lo que decían hace un momento. Básicamente lo que vamos a encontrar es un grupo que reacciona a un compuesto que es dado a partir de un ácido y un alcohol. ¿Listo? Precursiones que podrían reaccionar para producir este éster. Entonces, la parte ácida de un éster incluye el grupo carbonilo y un átomo de hidrógeno. ¿Listo? Y un grupo alquilo o un grupo arilo. Bueno, eso ya lo iremos viendo. La parte alcohólica de un éster incluye el grupo OR. ¿Listo? Entonces ya sabemos que por este lado vamos a encontrar el grupo carbonilo y por este lado, bueno, el ácido carboxílico, y por acá vamos a encontrar el derivado del alcohol. ¿Listo? Entonces recuerden, chicos, que bueno, estas derivaciones significan, o sea, lo que nos dice es que son derivados, ¿sí? No significa que estructuralmente van a ser tal cual, pues los hemos visto, ¿sí? Porque pues obviamente si ustedes observan acá, pues no vamos a tener un OH que es el característico del alcohol. Pero entonces acuérdense que, bueno, si nosotros cambiamos este radical por un H, entonces fíjense que ya la estructura nos va a cambiar totalmente, ¿cierto? Ya vamos a tener el compuesto tanto del alcohol como del ácido carboxílico, ¿listo? Entonces ya sabemos que es una reacción entre los dos. Entonces básicamente, chicos, lo que nosotros vamos a encontrar acá que es un carbono que va a estar unido a un oxígeno y que va a tener otro oxígeno, y que este oxígeno va a tener un grupo o una cadena, y que este grupo, este carbono de acá va a tener una cadena. ¿Listo? Entonces acá vamos a poner un CH de ejemplo, CH3, y acá un CH3 de ejemplo. ¿Listo? Esto básicamente pues va a ser nuestro, eh, nuestro grupo. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, chicos, la primera regla de estos ésteres, ¿cuál es? Que la cadena principal va a ser la cadena que va a estar adherida al carbono del grupo funcional. ¿Listo? Igual que lo hemos visto en los anteriores grupos. Entonces, no lo olviden. Esto de acá va a tomarse como un estilo de sustituyente, ¿listo? Pero entonces lo importante aquí es que ustedes, los carbonos o la cadena principal que ustedes van a observar, siempre, siempre, siempre va a estar unida a este carbono de acá. Y así como podemos leer esta cadena así, también la podemos ver de la siguiente manera. Que pues recordemos, chicos, que ustedes pues tienen que aprender a identificar las diferentes formas de escritura de, de las moléculas, ¿no? Esta sería otra forma en que se va a escribir esto de acá. ¿Listo? Fíjense. Tenemos esto de acá, va a ser este carbono de acá. Tenemos este carbono de acá, va a ser este carbono de acá, junto con sus dos oxígenos. Es decir, acá tenemos los dos oxígenos. Es decir, el grupo funcional va a ser este COO. Y tenemos este CH3 que va a estar acá. ¿Listo? Entonces, nosotros esta cadena principal la vamos a denominar, como nos dijo por acá, no fue anteriormente, que su terminación va a ser ato. ¿Listo?
unido a esta cadena que va a ser, se le pone un D y finalmente un hilo. ¿Listo? Entonces, según esos sufijos, ¿cómo se llamaría, por ejemplo, ese compuesto? Según lo que hemos visto, ¿no? El número de carbonos y eso. Etato de metilo. ¿Cómo? Etato de metilo. Listo, pero entonces, sí, exactamente, pero recuerda que eso no es solo un... Recuerda que ahí estamos mirando también lo que son los alifáticos. Entonces, ¿qué le haría falta? Ay, yo Etanato. sí no me acuerdo. Etanoato. Entonces, etanoato de efectivamente metilo. Listo. Ya vamos a irlos viendo un poquito más ejemplos, pues para que no se estén estresando diciendo que pues ya no están entendiendo en este momento. Entonces, chicos, cosas a observar. Uno, etan. Ya sabemos que eta viene de dos carbonos. Y como les dije hace un momento, pues tenemos que mirar que la cadena principal va a ser el carbono que está unido al grupo funcional y que ese carbono siempre va a contar, igual que cuando lo estábamos haciendo con los ácidos carboxílicos. Ese carbono va a estar unido a la cadena principal, de igual forma se va a nombrar y se va a enumerar. Entonces ya sabemos que acá tenemos un carbono y dos carbonos. Es decir, que esos dos carbonos lo que me van a indicar es que tenemos un etano. ¿Listo? Que es este mismo etano que nombramos acá. Pero como la terminación en la nomenclatura de este compuesto termina en ato, pues se pone etanoato. ¿Listo? Y ya, simplemente ponemos el D y acá igual. Identificamos que tenemos un solo carbono. ¿Listo? Entonces sería met de un carbono y pues ya finalmente lo que es el hilo. ¿Listo? Que es pues la terminación que le vamos a poner. Entonces ya sabemos, chicos, nuevamente, de acá para allá, la terminación va a ser ato. Y de aquí para acá va a ser hilo. Y entre los dos, un D. ¿Listo? Entonces, en este caso, etanoato de metilo. ¿Listo? Y puedo borrar, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, eso por ese lado, chicos. Entonces, ya digamos, mirándolo de la nomenclatura nuevamente, entonces fíjense que acá tenemos el primer ejemplo que estábamos viendo hace un segundo. ¿Listo? Acá ya es diferente. Fíjense que acá ya tenemos un solo carbono, ¿cierto? Aquí ya no va a ser etanoato, sino fíjense que vamos a tener el el metano, porque pues realmente tenemos que tener en cuenta también eso, chicos, que lo que hemos visto en la construcción de todos los ejercicios, sabemos que también se va a nombrar toda esta parte de lo que es los alifáticos, que pues incluye lo que es un alqueno, un alcano y un alquino. Eso ¿Listo? es lo que me confunde a mí. Ush. Ahí es donde ustedes pues tienen que mirar si es de doble enlace o enlace sencillo, bueno, enlace sencillo, enlace doble o enlace triple. Y fíjense, acá tenemos entonces metano de esto. Ato, es más, espérense un segundito, vamos a hacerlo así. Este ato va a ser pues de que está en un grupo funcional, bueno, este no está en grupo funcional hasta ahí, de que está en un grupo funcional así, pues obviamente unido a este carbono, pues lo metemos ahí en la colada, no dice que de pronto haya confusión. Y finalmente, pues, met, pues de que es un solo carbono.
en la cadena final. ¿Listo? Y pues ya sabemos que el hilo simplemente va a derivar del nombre de la cadena auxiliar, en este caso, de la cadena que va a contar como un estilo sustituyente. ¿Listo? Entonces, ese sería un ejemplo. Entonces, la nomenclatura. Los ésteres proceden de condensar ácidos con alcoholes, como ya lo sabemos anteriormente, y lo pueden observar en su estructura fácilmente. Y se nombran como sales del ácido del que provienen. La nomenclatura IUPAC cambia la terminación oico por ato o ato, y terminando con el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno. ¿Listo? Entonces, pues básicamente es lo que hemos estado diciendo. Profe, Acá déjeme copiar. nuevamente, ok, acá pues vamos a ver nuevamente, este fue el ejemplo que vimos hace un momento, chicos. Si se fijan, tenemos 2 carbonos acá y tenemos un carbono acá. ¿Listo? Entonces, podemos decir que es como cadena 1 y cadena 2. Ya. ¿Listo? Entonces, la cadena 1 va a ir nombrada acá y la cadena 2 va a estar nombrada acá. ¿Listo? Cadena 1 y cadena 2. Ahora, pues vamos a mirar este otro ejercicio. Entonces tenemos el propano, que ya sabemos que el propano lo que nos indica es que tenemos 3 carbonos, ¿cierto? Entonces fíjense, acá tenemos los 3 carbonos, ¿vale? Propanoato, pues ya sabemos que ato pues va a derivar de que es un éster. De etilo. ¿Por qué etilo? Pues porque fíjense que acá tenemos 2 carbonos auxiliares. Ya, cadena 1, cadena 2. Y acá, nuevamente, pues vamos a ver 4 carbonos y un carbono. Cadena 1, cadena 2. ¿Listo? Entonces hay un minuto mientras que terminan de copiar. A ver, borramos todo esto. Ay, ¿esos también tienen sustituyentes? Sí, claro, también van a tener sustituyentes, pero pues vamos Y por ahí también partes. se nombra el sustituyente. Exactamente, porque Ah, pues de igual forma, por ejemplo, fíjense acá, a ver, si digamos, por ejemplo, acá tuviéramos un CH, pues simplemente pues vamos a nombrarlo. Acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces simplemente sería 4, bueno, 4 metil butanoato. De igual forma acá también se nombraría si tenemos un sustituyente. Ahí es donde vamos a empezar a ver que pues ya estas cadenas son un poquito más complejas. Entonces fíjense finura, acá, finura. estructuras de varillas. Entonces, Uy, eh, no. los ésteres son grupos, a ver, fíjense acá tenemos entonces los grupos, entonces los grupos ésteres son prioritarios frente a las aminas las vamos a ver más adelante, así que no se estresen por qué es una amina. Entonces acuérdense, anteriormente hemos visto que los alcoholes pues los ácidos carboxílicos tienden a ser grupos prioritarios, pero entonces fíjense acá, los ésteres son grupos prioritarios frente a las aminas, a los alcoholes, cetonas, aldehídos, nitrilos, amidas y aluros de alcanoilo. Del único grupo del cual no va a ser prioritario, pues ya sabemos cuáles, que son los ácidos carboxílicos, que como les dije la vez pasada, los ácidos carboxílicos básicamente van a ser el grupo prioritario frente a todas las cadenas, a todas las cadenas de ¿qué? A todas las cadenas de alifáticos o hidrocarburos. ¿Listo? Eso Entonces, quiere decir que sigamos, se aparecen todas esas cosas, pero pues hay un ésteres, ujú, se nombra el éster. exactamente. Pero si hay un grupo o un ácido carboxílico, entonces se nombra principalmente es el ácido carboxílico, ¿listo? Así haya un éster, porque pues recordemos que en la jerarquía va ácido carboxílico y luego ésteres, ¿listo? Chicos, vamos a salirnos y vamos a volver a ingresar nuevamente, ¿listo?